En el libro de Efesios capítulo 6, verso 18, dice la palabra del Señor: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Persistentes en la oración. De eso es de lo que quiero, ¿verdad?, hablar con usted. La oración es una conversación con Dios, así como conversamos con un amigo, con un familiar, con alguien en nuestro trabajo. Nosotros a veces hasta conversamos con nosotros mismos. Nos gusta hablar con nosotros mismos, ¿verdad que sí? Nos gusta vernos al espejo y hablarnos. Nos gusta estar conversando con nosotros. La mayoría de las personas tiene conversaciones con él mismo siempre cuando se va a dormir. Se acuesta en su cama, ¿verdad? Empieza a ver al techo y empieza a conversar sobre diferentes cosas que están pasando en su vida. La oración es una conversación continua con Dios y tenemos, dice la Biblia, que ser persistentes en esa continuidad, en esa conversación, ¿verdad? Tenemos que ser persistentes, permanecer pidiéndole a Dios, hablando con Él, platicando con nuestro Señor. Simplemente tenemos que hablar con Él, ¿verdad?, como lo haríamos con otra persona. Cuando pasa algo en nuestra vida, cuando sucede algún problema, ¿verdad?, en nuestro diario, cuando sucede algún problema familiar en el trabajo, vayamos a Dios y conversemos con Él. En ese momento, no necesitamos estar dentro de un templo, no necesitamos estar en nuestro espacio de oración que hemos apartado en casa. A veces algunas personas han acomodado, adornado una esquina, ¿verdad?, de su habitación, alguna parte de su casa para que ahí, ¿verdad?, puedan ellos orar con Dios. No necesitas precisamente estar en ese lugar. No tienes que esperar a llegar al domingo, no tienes que esperar a llegar hasta ahí para ponerte a conversar con Dios. Donde tú estás, ahí tú puedes conversar con Dios en tu interior, en tu corazón. Porque Dios no solo escucha nuestras palabras, Dios escucha el corazón. Nuestro corazón habla, nuestro corazón, ¿verdad? Por eso, como le decía hace un momento, conversamos constantemente con nosotros. Nuestra alma habla, nuestra alma tiene voz. El mismo salmista le decía, ¿verdad?, su alma alaba al Señor. Y ese acto de alabar es cantarle, es hablar. Nuestra alma puede conversar con Dios. Nuestro espíritu, que es nuestro corazón, puede conversar con Dios. Ahí donde estamos nosotros podemos venir y hablar, ¿verdad?, con Dios. ¿Sabe qué? Si nosotros dejáramos de respirar, automáticamente nosotros moriríamos. Ahora, la oración es una respiración espiritual. Tu espíritu, que está dentro de tu ser, necesita respirar constantemente. ¿Y cómo lo hace? A través de la oración. La oración es ese respirar espiritual, es ese aliento, ¿verdad?, que al escuchar la voz de Dios, cuando nosotros hablamos con Él, nuestro espíritu se fortalece, nuestro espíritu se llena de vida, se llena de fuerza, nuestro espíritu comienza a hacer que nuestra vida cambie y que sea mejor. Nuestro espíritu nos ayuda a limpiar nuestra alma de todas aquellas cosas que están mal ahí. Nuestros pensamientos, nuestra mente, el espíritu necesita vida. Y qué mejor para vivificar el espíritu, ¿verdad?, humano, que a través de la oración, que a través de la conversación con Dios. Así que por favor, ¿verdad?, escriba ahí en sus comentarios. La oración es el respirar espiritual, es la respiración espiritual que nosotros necesitamos. Ahora, tú no piensas en respirar, simplemente lo haces. De igual manera, la oración debe de llegar a un punto en nosotros donde no tenemos que estar pensando la oración, simplemente hacerla, simplemente poder realizarla. Nosotros, a donde vayamos, usted no llega a un lugar y dice, bueno, pues creo que aquí a lo mejor no será muy bueno respirar, voy a pensar en no respirar. No hacemos eso, ¿verdad? Simplemente respiramos, es un acto, ¿verdad?, natural en nosotros. Entonces no le estamos pensando, no ocupa espacio en nuestra mente. La oración, por favor escúcheme esto, no debe de ocupar espacio en nuestra mente. La oración debe de ocupar espacio en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Debe de ocupar espacio ahí y debe de ser algo natural en el espíritu que hacemos todos los días, estar conversando con Dios. Por eso dice, mire, ahí, ¿verdad?, el apóstol Pablo en el libro de Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento. Conversa tu espíritu con Dios. Que converse tu espíritu con Dios en todo momento. No menciona que lo hagamos solo cuando estemos
pasando problemas, dificultades, aflicciones, en la sala de un hospital, etcétera, etcétera. Dice, hazlo en todo momento, que tu espíritu tenga una conversación con el Espíritu de Dios en todo momento. Nosotros tenemos, insisto, que hacer que la oración que comenzamos aprendiendo cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Cuando nos recibieron y nos decían, comienza a hablar con Dios. Y nosotros orábamos escuchando cómo lo hacían los demás hermanos, los demás cristianos. Y entonces tomábamos esas palabras, tomábamos esas oraciones y las hacíamos. Hay muchos que decían, hermano, hermana, escríbame por favor la oración. Hay personas que le dieron el privilegio de orar por primera vez con el micrófono en público y su oración la traían escrita, la traían en un cuaderno, ¿verdad? Porque no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. Pero conforme pasa el tiempo y vamos avanzando, vamos conociendo más a Dios, empezamos a conversar más con Él. Empezamos a tener una relación mayor con Él. Y empezamos a desarrollar una verdad constante oración. Empezamos a desarrollar esa conversación con Dios, le conocemos, ya no necesitamos palabras aprendidas, ya no necesitamos palabras escritas, sino que ya necesitamos expresarle lo que hay en nuestro interior a Él. La oración, escúcheme bien esto, es tan importante y tan vital en la vida, ¿verdad? No solo del cristiano, sino del ser humano. La oración, la conversación con Dios. Nosotros fuimos creados para poder tener una relación con Dios, para relacionarnos con Él. Y eso es algo que siempre se nos ha querido robar. Nos ha querido robar el mundo, las distracciones, el pecado, nuestra propia carne. Nuestra carne es un poquito floja cuando, ¿verdad?, hablamos del tema de oración. Nuestra carne no le gusta orar. Nuestra mente nos da razones y razones y razones para no orar. Nuestra conciencia nos condena y nos acusa de culpa por nuestros errores y nos dice, Dios no te va a escuchar, Dios está ocupado, que no se te olvide que hiciste esto malo, que hiciste lo otro malo, ahorita no ores, mejor que alguien más ore por ti. Tienes un gran problema, necesitas, ¿verdad?, que alguien te pueda dar un trabajo nuevo y dices, híjole, tu conciencia te dice, andas mal, andas en pecado, ni ores, porque si tú oras seguramente vas a perder el trabajo. Y entonces buscamos a otro más espiritual, ¿verdad? Y buscamos a alguien más y hasta le decimos, hermano, es que usted está así muy cerca de Dios. Hermano, es que usted está así muy cerca de Dios. Por favor, ore por esta necesidad, ore por este problema. Cuando tú mismo, tú misma, podías haber hecho tu oración y Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Pero insisto, la oración es algo que nos han querido robar y no tenemos que permitirlo. Tenemos que poder fortalecer nuestra conversación con Dios y comenzar a hablar con Él. Ahora, escúcheme bien esto, por favor. No te condenes por no haber orado. No te condenes. Por favor, no te condenes. No pienses que ya Dios se decepcionó de ti. Si tú eres una persona que la oración en ti es un hábito, ¿verdad? Donde tú lo haces todos los días a las 9 de la noche, todos los días a las 9 de la mañana. Y de repente llega un día, por cualquier situación, que no pudiste orar a las 9 de la mañana, no pudiste orar por la noche. Y entonces te sientes culpable y dices, es que le fallé al Señor. Si no puedes conversar con Dios a las 9 de la mañana, lo puedes hacer a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a la hora que puedas. El cielo no está abierto en un solo horario para nosotros. Nosotros hablamos con Dios, no con el cielo. Nosotros hablamos con Dios y Dios habita en nuestro interior, en nuestro corazón. Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Voy a estar con ustedes para siempre. Entonces, si yo no pude, ¿verdad?, orar con Dios de manera habitual, como siempre lo hago, lo puedo hacer fuera de ese horario. Lo puedo hacer después, pero insisto, lo importante es hablar con Dios. Lo importante es hablar con Él. No todas las veces vas a tener una hora para hablar con Dios. Van a haber momentos donde a lo mejor no vas a poder hacerlo. Entonces, como no logré orar una hora y solo he orado 5 minutos, 10 minutos, tampoco te puedes condenar por eso. No te puedes venir y sentir culpable, acusado, pecador y decir soy el peor porque le fallé al Señor y no pude hablar. Esos minutos que estás ocupando para estarte condenando y para estar diciendo que eres un pecador, mejor úsalos para conversar con Dios. Úsalos. Que Dios lo que está esperando es una conversación, no que tú mismo te condenes, no que tú mismo le digas, Señor, te fallé.
mejor habla con Dios. Los minutos que vas a usar para condenarte, mejor úsalos para hablar con Dios. Y espero que usted diga amén, por favor, ahí en su hogar. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que orar con Dios. Ahora, como le decía hace un momento, la oración no es algo, ¿verdad?, que lo tenemos que estar pensando, es algo que lo tenemos que hacer. Es bueno cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, como lo decía al inicio, ¿verdad?, hablar con nosotros mismos sobre experiencias que tenemos a diario. En todo el tiempo es bueno que lo hagamos, pero también tenemos que empezar a hablar con Dios. A veces te pasa algo bueno y te dices a ti mismo, ¿verdad? Ay, gracias, qué bueno, lo necesitaba. Díselo a Dios también, ¿verdad? Ya te lo dijiste a ti mismo, ahora díselo a Dios. Señor, gracias, lo necesitaba. Si hablaste contigo, ahora habla con Dios. Para orar continuamente, ¿verdad? Como le decía, necesitas pues continuamente hablar con Dios. Le vuelvo a repetir lo que dice ahí el apóstol Pablo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y escúcheme esto, manténganse alerta y persistentes en la oración, ¿verdad? Tenemos que ser persistentes en la oración. Puedes hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, sobre cualquier cosa, según, ¿verdad?, tú quieras expresárselo a Dios. Cuando tú tienes una impresión sobre algo, díselo a Dios. Cuando tú tienes, ¿verdad?, un sentir sobre algo, díselo a Dios. A menudo, ¿verdad?, pensamos que no tenemos ganas para orar. Escúcheme bien esto. A menudo pensamos, insisto, ¿verdad?, que no tenemos ganas para orar porque no sabemos qué decir. Ahora, si no tienes ganas de orar, significa que no estás orando lo que sientes, sino que estás orando lo que piensas. Cuando tú dices, no tengo ganas de orar, es porque no te interesa. Imagínese que usted es convocado a una reunión de oración en su iglesia. Y en su iglesia, ¿verdad?, dicen, bueno, pues vamos a orar por todos los que quieren ser misioneros. Y usted dice, a mí eso no me interesa. Eso no es de mi interés ahorita. Yo no tengo ningún llamado a ser misionero. Probablemente no vas a asistir a esa reunión de oración. Pero todo aquel que tenga un interés a poder venir e involucrarse en la tarea de misionero va a asistir a esa reunión y va a ir a orar por esa petición. Si decimos, ¿verdad, hermanos, el día de hoy vamos a orar en la iglesia solo por los matrimonios? Y a ti, tu interés ahorita son tus estudios. Tu interés ahorita es tu trabajo. Ya terminaste el estudio y es conseguir un trabajo. Si tú andas en busca de un trabajo y te dicen vamos a orar por trabajo, seguramente vas a asistir a esa reunión. Si tú andas, ¿verdad?, necesitado de que Dios haga un milagro en tu salud, en tus hijos, y te decimos vamos a orar para que Dios obre en los hijos, seguramente vas a ir. Ahora, si tú dices, yo no tengo ningún interés, ¿verdad?, en la obra misionera, va a haber una reunión de oración y solo se va a orar por aquellos que quieren ser misioneros, y asistes a esa reunión, no vas a sentirlo, vas a empezar a pensarlo y a decir, ¿y qué oro? ¿Y qué le digo al Señor? Y pues yo no siento ser misionero. Entonces empiezas a buscar palabras en tu mente, no en tu corazón, no en tu espíritu. No es una conversación con Dios la que vas a tener, sino simplemente, ¿verdad?, palabras que vas a decir, pues para que digan que tú oraste. Aplique ese principio en todas las oraciones que haga. Si tú estás pensando tu oración, simplemente no te interesa. Si tú estás sintiendo tu oración, va a salir y va a fluir lo que sientes. Entonces, cuando tú andas, ¿verdad?, en tu vida y tú sientes algo, eso es lo que está esperando el Señor que tú le expreses. La oración va a depender, la conversación con Dios va a depender siempre de lo que hay en nuestro interior, de lo que nos interesa. Ahorita yo tengo un problema, ¿verdad?, económico de deudas. Eso es lo que me interesa. Ahorita yo tengo un hambre, una pasión por servir al Señor. Eso es lo que me interesa. De eso debes de estar conversando con Dios. De eso es de lo que debes de estar conversando con Él. Pero si tú te pones a fingir tu oración, si tú te pones, ¿verdad?, a nada más decirle palabras y palabras bonitas al Señor, que todas las estás pensando, ahora cómo le digo, cómo fue que dijo el pastor el domingo, cómo fue que dijo la hermana cuando oró por mí, qué palabras bonitas puedo encontrar. Estoy leyendo un libro y en ese libro el escritor dijo unas palabras muy bonitas hacia Dios, las voy a repetir yo también. Si tu oración es pensada
¿verdad? En poco momento se te van a acabar esos pensamientos, te vas a distraer y vas a dejar de orar. Pero cuando la oración es algo que sientes, imagínese que usted va a tener una conversación con una muchacha, con un muchacho del cual usted se está enamorando. Llega el momento donde ya se están diciendo, perdónenme la palabra, la expresión, ¿verdad? Puras bobadas. Ya no es, ¿verdad?, algo inteligente eso, simplemente porque lo que me interesa es estar con esa persona, es conversar con esa persona. Yo recuerdo, ¿verdad?, en el tiempo de amistad con mi esposa, pasábamos horas hablando. Y en aquellos años ella tenía un plan que era gratis hasta antes de los 5 minutos. Y si nos pasábamos los 5 minutos, empezaba eso a generar, ¿verdad?, un cobro. ¿Sabe qué? A fin de mes, porque era un plan, ¿verdad?, un paquete que tenía que pagar, a fin de mes siempre tenía que estar pagando y pagando y pagando y pagando. Nos pasaba eso. ¿Por qué? Porque queríamos estar hablando. Y muchas veces era diario, 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 diario. Estar hablando, cuando alguien te interesa, se te va el tiempo. Y hablas con esa persona del interés que tiene. Pero si es algo pensado, cuando tú estás solo pensando, no sé si has tenido esas conversaciones, ¿verdad?, con personas por teléfono y nada más se están despidiendo y despidiendo y despidiendo y despidiendo porque ya no hay nada que decir, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, adiós. Ajá, sí, adiós. Bueno, ahí hablamos luego. Ajá, sí, bueno, Dios te bendiga. Bueno, sí, también la paz del Señor sea contigo. Y puras cosas pensadas. Y solo estás despídete y despídete y despídete. Pero cuando te interesa, ¿qué crees que me pasó? Y no, hombre, te va a dar un montón de risa. Que iba por la calle y que me caí. Que iba saliendo de la iglesia para subirme al coche y me resbalé y me raspé la espalda. Y empiezan a reírse, ¿verdad? Y empiezan de eso a hacer una conversación más amplia y más amplia. Porque queremos estar ahí conversando. Hermanos, la oración no es tan complicada como muchas personas lo creen o lo imaginan. La oración es una conversación con Dios que se debe de sentir. Una conversación que debe de tener intereses. Te debe de interesar. Habla de lo que te interesa. No es algo pensado, no es algo repetitivo, no es algo nada más para estar repitiendo y repitiendo. Entonces, si hago esta oración 100 veces, seguramente Dios va a enviar su milagro. No es así. Es algo que tiene que salir de nuestro corazón, ¿verdad? Y quiero terminar diciéndole que tenemos nosotros que mantener una conversación con Dios durante todo el día. Todo el día. Tenga usted una conversación con Dios. Todos los días. Hable con Él sobre cómo usted se está sintiendo. ¿Se siente triste? Hable con Dios de esa tristeza. ¿Se siente usted, verdad, a lo mejor con mucha ansiedad? Hable con Dios de esa ansiedad. ¿Qué le preocupa? Lo que le esté preocupando, hable con Dios de esas preocupaciones. A Dios no le interesa escuchar tus oraciones pensadas, donde le dices a Él que Él es magnífico, poderoso, ¿verdad?, maravilloso, glorioso y todos los osos que tú quieras. Entonces no, a Dios le interesa que tú le puedas expresar y abrir tu corazón y que le digas qué es lo que hay en Él.